por si no lo saben, a mí siempre me acompaña un burrito, ¿no? Entonces el acento que tengo es cordobés. Yo les voy a presentar una plataforma que se creó para todo lo que es la red, el ecosistema de alimentos. Y acá hay que entender el problema que hay hoy con todo lo que es alimentos desde el origen, ¿no? Y es un problema que no solamente es la seguridad del alimento, sino también el manejo del desperdicio, que es algo que mundialmente se está tratando de mejorar, ¿no? Porque no es que no haya alimentos, los alimentos no están siendo utilizados o distribuidos correctamente, y no solo eso, sino que también pueden ser que estén siendo mal clasificados, ¿no? Y respecto de lo que es seguridad, hay un caso, y tiene implicancias hasta comerciales. En el 2007, en Estados Unidos hubo una epidemia de E. coli. Se encontró que surgía de la espinaca. Obviamente, ¿qué hicieron todos? Sacaron toda la espinaca de todas las góndolas. Afecta al que vendía la espinaca, pero también afectaba al que producía la espinaca, ¿no? Al que transportaba, se afectaba toda la cadena. Tardaron más de 2 meses en poder encontrar, hubo muertes en ambas costas, con lo cual no se podía decir, no, ¿de dónde viene? Y tardaron más de 2 meses en poder encontrar de dónde venía la espinaca que había hecho que hubiese tantas personas enfermas e inclusive muertes. En ese análisis terminaron descubriendo que venía del mismo productor, del mismo lote, del mismo día. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, ok, lo descubrieron, listo. Sí, pero la espinaca tardó, el mercado de espinaca, digamos, el comercio de espinaca, tardó 7 años en poder recuperar el mismo nivel que tenía de antes. Con lo cual, no es solamente, ¿por qué se enfermó? ¿De qué se enfermó? ¿De dónde vino? Sino todos los demás estuvieron afectados, ¿ok? Que no tenían nada que ver, que estaban en el otro extremo del país cultivando espinaca, también se vio afectado porque su contraparte no había cumplimentado con las reglas necesarias para la elaboración de ese producto, ¿no? Entonces, ¿el problema acá cuál es? El problema es que, ¿y cuál es parte del problema? Parte del problema es que nadie quiere ceder los datos a que el dueño de los datos sea otro, ¿no? Yo quiero... Y ahí es donde surge, bueno, compartamos los datos, que nadie sea el único dueño de los datos, sino que somos todos los dueños de los datos. Y al compartir esos datos estamos dando mayor transparencia a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando vemos quiénes son los participantes en el ecosistema, porque no es solamente el que produce el maíz o la soja, es el que produce el maíz, que después se alimenta a una gallina que pone un huevo que termina siendo empaquetado en los sobrecitos que podemos estar comprando en el supermercado o en el verdulero, ¿no? Entonces, y decimos, ¿y de dónde viene? ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Se cumplimentaron todos los procedimientos de sustentabilidad para poder llegar a hacer eso? ¿Todos los huevos están siendo usados o quizás hay algunos huevos que no están cumpliendo cierta norma y se están desperdiciando cuando a lo mejor se podrían estar reutilizando para hacer el polvo, la clara en polvo o la yema en polvo que uno ahora puede llegar a comprar, ¿no? Entonces, toda esa reutilización y la participación de cada actor es bastante importante, ¿no? Y no hay forma de que un productor pueda tener él solo disponibilidad y ofrecer esa información, él por sus propios medios, a toda la red potencial que puede tener, ¿no? Porque no es solamente local, sino que también puede pasar a ser regional. ¿Y cómo hago para llegar a toda la región, poder llegar a mostrar mis aptitudes y cada uno de estos participantes, cómo hacen para poder llegar a todos los demás sin tener que significar que eso es tener que ir a hablar con cada uno? ¿Sí? Ahí es donde entra una plataforma donde podemos compartir esa información. Al compartir esa información, estamos pudiendo demostrar el valor que agregamos en la cadena y así el consumidor final va a saber qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, vemos que no solamente el productor, vemos que participan los certificadores, es decir, si yo digo que mi alimento cumple con orgánico, ¿okay? ¿Cuáles son todas las certificaciones? Si yo soy un mayorista distribuidor, que debo contemplar que en los almacenes que tengo, debo tener cierto control de temperatura y demás, ¿cómo hago para poder demostrar quién es el que está evaluándome eso y yo poder compartir ese certificado de ese estándar que estoy cumplimentando con todos? Y la otra cosa es cómo compartimos, en qué formato compartimos la información, ¿no? Porque yo hablo cordobés,
Muchos acá hablarán porteño, habrá jujeño, habrá salteño, cada uno habla diferente. Entonces ahí dijimos, no, nos debemos tratar de acomodar a un estándar. Ese estándar hoy existe, se llama el estándar GS1. Entonces, no es el idioma de nadie en particular, es un idioma común. Eso es algo muy importante cuando uno está pensando en problemas de negocio, ¿no? ¿En qué idioma vamos a estar conversando? ¿Okay? Después, internamente, en mi casa seguimos hablando cordobés, pero para afuera voy a estar hablando GS1, para que todos puedan llegar a entender. ¿Y cuáles son casos de uso que hemos podido llegar a resolver? Este es el caso de un productor de aceite de oliva en Túnez que tenía el problema que la gente no quería muchas veces, cuando él vendía en los mercados, poder llegar a comprar, porque él decía que era orgánico. ¿Y cómo hago para demostrar que eres orgánico? Y yo produzco la oliva, el aceite, pero después hay otros participantes que ayudan o pueden llegar a justificar o no ese valor de mi aceite, ¿no? Y ahí es donde, ok, yo alimento cómo fueron mis prácticas de sustentabilidad en el desarrollo de la oliva y del procesamiento de la aceituna, y los demás actores que participan, porque él no es dueño de toda la cadena hasta el consumidor final. Cada uno de los diferentes actores que participan van ingresando cómo es que ellos han ido tratando ese producto. Walmart es el más conocido que ha salido más en los diarios. Ellos hoy tienen lo que son los verdes como lechugas, ¿no? Que están pudiendo llegar a hacer la trazabilidad. ¿Para qué? Porque en el 2015 hubo de vuelta en Estados Unidos otro problema con la lechuga, justamente, que no pudieron llegar a encontrar y hubo enfermos y demás. Hoy en día ellos tardan 2.2 segundos en poder llegar a saber esa lechuga, toda la trazabilidad de todos los actores que participaron en el tratamiento de ese alimento. Carrefour. Carrefour en España lo está utilizando para lo que son los pollos. Ellos inclusive han dicho de que han incrementado sus ventas. ¿Por qué? Porque el consumidor final puede llegar a saber quién es el que lo está produciendo. También hay un caso en Francia en conjunto con Nestlé, en donde el francés le gustaba o le gusta poder llegar a decir que compra algo que es autóctono. Entonces, ¿cómo hacía para saber que la caja de puré de papa era de papa francesa? Entonces, ellos se juntaron para poder compartir la información y que el consumidor francés, cuando compraba la caja de puré de papa, podía escanear y llegar a saber, ok, ¿quiénes son? El que lo cultivó en tal zona en Francia. El que después lo procesó fue tal fábrica en tal otra región. Y así poder llegar a identificar que lo certificó es este otro certificador francés. Entonces, todo tenía marca registrada francesa. Golden State Foods es productor de hamburguesas. Algunas de esas hamburguesas son muy utilizadas en algunas cadenas de comida rápida bastante importantes, y para ellos era muy importante poder controlar la temperatura, ¿no? Entonces, desde que se hace la hamburguesa, ¿cómo es el control de esa cadena de frío? ¿Y cómo hacían ellos para poder controlar, censar cada uno de los actores que participaban, el tratamiento que hacían y si se mantenía la cadena de frío necesaria, ¿no? Entonces, ellos están hoy utilizando, donde están agregando la información adicional de los sensores que participan en toda la cadena. Productores de café. Este es un caso en Colombia. El café tiene un problema que ha ido bajando en precio. Entonces, los productores de café cada vez están ganando menos. Entonces, estaban girando a cosechar otros tipos, o empezar a sembrar otros tipos de productos. Entonces, se armó una plataforma en donde uno puede llegar a saber quién es el productor del grano de café que uno está utilizando. Y entonces, inclusive, puede llegar a decir, este café me gustó tanto que puede darle como si fuese una propina, que como se está registrando ahí, se va a saber a qué productor en puntual le corresponde y le va a llegar ese incentivo, por decirlo de alguna manera, a ese productor en particular. Así pueden llegar a distinguir, continuar distinguiendo el café colombiano, ayudando al pequeño productor para que pueda continuar haciendo aquello en lo que es bueno y no se tenga que mudar hacia otra área porque hoy no le sirve. Y por último, Ecuador. Ecuador tenía un gran problema. Ellos
son conocidos por los frutos de mar, el jumbo, tamaño grande. Y este aquí que aparentemente en Asia también hacen jumbo, pero no son de la misma calidad. Pero como que en estas otras regiones podían llegar a imitar todo el empaquetamiento, todo como si fuesen los ecuatorianos. Entonces terminaban llegando a robarle, en cierta manera, mercado potencial. Entonces los ecuatorianos decían, ¿cómo nosotros estamos utilizando todas estas prácticas sustentables, estamos haciendo este producto, nuestro producto se distingue, ellos están vendiendo algo que no es como la calidad nuestra, por ende están dañando nuestra imagen, en cierta manera, ¿cómo hacemos para poder diferenciarnos? Siendo que nosotros, como los de café, son unos cuantos que están produciendo, pero ellos no son dueños de toda la cadena. ¿Cómo hacen para poder llegar? Ahí es donde ellos se han subido a la plataforma para poder llegar a que el consumidor final pueda verificar que realmente ese fruto de mar viene de Ecuador y no viene de otro lado. Y como toda plataforma que Nicolás mencionaba que ellos iban a ir incorporando funcionalidad, hay diferentes tipos de funcionalidad que uno puede llegar a utilizar. Por un lado está la básica, la de poder trazar, obviamente. Trazando yo ya doy información. Yo puedo, además de eso, agregar cuáles son los certificados que estoy haciendo. Entonces, en vez de tener que estar mandándole a cada uno de los que me compran un producto, la copia del certificado, lo puedo subir una vez, todo el mundo sabe que yo soy el que la publiqué y todos ellos la van a poder consultar. Además de eso, yo puedo llegar a conocer en dónde está mi producto, cómo está siendo utilizado. Puedo llegar a determinar que, ok, no, ¿sabes qué? Ese lote en particular tuvo un problema. Puedo saber en dónde está ese producto y poder decir, ok, lo voy a recuperar, ¿no? Y no tener que hacer como muchas veces aparece en el diario de diferentes industrias, pero que tienen que publicar en el diario la noticia porque probablemente no saben quiénes son los que han comprado tal o cual producto y no saben ni si está en góndola aún para poder llegar a recuperarlo y que no sea utilizado, ¿no? Y se abre a que terceros puedan llegar a crear soluciones. La idea es que todos los que participan van a estar alimentando la información y esa información va a ser registrada en este repositorio al cual todos pudiesen llegar a tener su propia copia del repositorio, ¿no? Pero sin embargo no es que necesito alguna complicación, una tecnología muy particular para poder conectarme y acceder, sino que se publica de una manera sencilla, ¿sí? Hoy aquí en Argentina estamos con lo que es la miel, derivado de la soja y un productor de aceite de oliva que están empezando a recorrer el camino. Y tenemos una empresa que está en lo que sería más el área de terceros, que está desarrollando valor agregado a todos aquellos, usando la información más otra información que ellos tienen, poder darle un valor agregado a todos los que participan de la red. Y con eso le cedo la palabra a Marcio, que le va a contar cómo es un proyecto.